Amén, gloria al Señor. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos, los pastores que están aquí en este bello grupo, ¿verdad? La semana pasada iniciamos o reiniciamos el estudio de los Hechos de los Apóstoles con una introducción, pero por motivos técnicos, ¿verdad? Tuvimos que hacerlo de otra forma y también ahí hicimos como una introducción ahí más hablada que otra cosa, pero bueno, hoy en el nombre de Jesús vamos a iniciar ya de manera formal, porque quiero ir completando con todo el grupo lo que es el estudio del libro de los Hechos. Hay muchos detalles que podemos encontrar aquí en este libro. Nosotros vamos a aprender en el nombre de Jesús cosas importantes que hay aquí. Amén. Entonces, el texto, yo decía la semana pasada o hace un tiempo también con los hermanos de la Iglesia Pentecostal, la Santa Antigua, que el texto que le da la entrada, ver, el texto central. Pastora, creo que se quitó la pantalla de compartir. No sé si estoy equivocado, pero no la veo. Yo lo tengo aquí de todo modo, pero quiero que los hermanos también vayan mirando. El texto de Hechos 1:8 es lo que dicen algunos estudiosos que forma parte o representa, ¿verdad? El texto clave, el texto central de todo el libro. Sí, el texto central, por lo que Cristo le dice ahí en este texto a los discípulos. Vamos a leerlo de una vez en el nombre de Jesús. Hechos 1:8. Vamos a leerlo desde el 6 para tener el contexto. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, recuerden que ya en este momento Cristo había resucitado, ¿verdad? Esto fue previo al día de Pentecostés. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel o a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto representa, como le decía, el texto clave de todo el libro, porque el escritor a los Hechos, perdón, que es el discípulo Lucas, que era médico también, ¿verdad? Discípulo de Pablo. Él, en todo el libro de Hechos, contando una narrativa que va desde Jerusalén, cómo se inicia el día de Pentecostés, la iglesia, cómo se inaugura, y de ahí va pasando a cómo la iglesia se va expandiendo, tanto dentro de Jerusalén, en Judea, en Samaria, y también fuera de las fronteras de Israel. Esa es la narrativa que tiene de forma intencional el escritor al libro de Hechos. Recuerden, hermanos, yo les decía en el diplomado que los escritores de la Biblia tenían una intención para escribir. No era que decían, dame escribir algo ahí de lo que me salga. No, no, no. Ellos hacían todo un expertise, una investigación primero, sobre todo los escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los libros de los Evangelios y los Hechos, sobre todo, que son libros muy narrativos. Ellos hicieron todo un expertise, ellos investigaron bien y trazaron de forma organizada todo lo que iban a comunicar. Amén. Eso lleva un estudio. No fue que yo dijera, ay, déjame escribir lo que me salga. Y al final no se sabe si es un sancocho de mango con aguacate. No, no, no. Ellos eran organizados en eso. El Señor los inspiró, Dios los inspiró, pero aún así, de forma personal, como humano, ellos hicieron un trabajo de pericia. No era cualquiera que escribía. De hecho, en esa época, no todo el mundo tenía la habilidad o la capacidad de escribir. Eso eran algunos los que eran mayormente estudiados, los que tenían esa capacidad de escribir. Y mayormente un libro, ¿verdad? Que necesita tener unas reglas lingüísticas, vamos a llamarle así. Entonces, todo el libro se centra en cómo la iglesia inició desde Jerusalén y se fue expandiendo al mundo gentil. Por eso inicia primero el personaje principal, el apóstol Pedro, que era un judío, era uno de ahí, del pueblo, era apóstol y discípulo de Cristo, y luego se va expandiendo y ya en el capítulo 9, 10, 11 y 12, sobre todo en el 13, ahí vemos ya la figura del apóstol Pablo,
quien es el apóstol de los gentiles. Entonces, eso es lo que el Señor quiere mostrar aquí, perdón, el escritor Lucas. Páseme la otra diapositiva, por favor, pastora. Gloria al Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Me escucha, pastora? Listo. Algo breve. Bueno, ahí se fue otra vez la señal de la pastora, o sea, la pantalla. Ahí se ve. Gracias, pastora. Algo breve, si alguien, creo que me sale aquí la mano levantada, si alguien la levanta, ¿verdad? Vamos a responder de una vez las preguntas o al aporte que tenga que hacer alguien para hacerlo de forma un poquito más dinámica, ¿verdad? La clase. Vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles en 3 grandes secciones o divisiones. Capítulo 1 al 10, que habla sobre todo de el evangelio en el área de Jerusalén, Judea, ¿verdad? Con los judíos. A partir del capítulo 10 en adelante, 11 en adelante, hasta el capítulo 20 y del 21 al 28, de cómo ya el evangelio se expande a toda la parte de Asia Menor, incluyendo parte de Europa con el apóstol Pablo. Amén. La próxima, hermana. Gloria al Señor Jesús. Introducción. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación natural del Evangelio de Lucas. Le comentaba la semana pasada que el Evangelio de Lucas y Hechos obviamente fue escrito por el mismo personaje, Lucas, que era médico y era discípulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Y dicen los eruditos que el libro de los Hechos es una continuación del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ambos fueron escritos por Lucas, quien era médico y colaborador del apóstol Pablo, quien además lo acompañó a varios de sus viajes misioneros. Ahí está en esa cita donde él también habla, el apóstol Pablo habla de esto. Mientras el Evangelio de Lucas narra la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, Hechos nos relata cómo el mensaje del Evangelio se extendió desde Jerusalén hasta gran parte del mundo conocido por medio del poder del Espíritu Santo, quien era el motor de la iglesia. El libro cubre aproximadamente unos 30 años de historia, desde la ascensión de Jesús hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Este es el tiempo de que narra el libro de los Hechos, aproximadamente. Gracias, pastora. Propósito general del libro: la obra del Espíritu Santo quiere mostrar la expansión del Evangelio, como le decía, el cumplimiento de la misión dada por Jesús, la transición del mensaje desde los judíos hacia todas las naciones, y Hechos 1:8, que ya lo leímos, que suele considerarse la clave del libro. Amén. Gloria al Señor. En Hechos vemos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, la predicación apostólica, persecuciones. Podría salirse la pantalla. Sí, hay un problema, no sé qué es lo que sucede, que tengo personas también que están escribiendo que no pueden entrar. Vuelvo otra vez a intentarlo. Dame un segundo. Pastora, póngame a compartir pantalla, porque yo creo que el mío lo abre, aunque no con el PowerPoint, lo abre con otra aplicación. A ver si puedo hacerlo. Si no, seguimos allí, entonces como estábamos. Usted me avisa. Ah, bueno, está bien, entonces ahí. Decíamos entonces que en Hechos vemos todos estos puntos: conversión de los gentiles, persecuciones contra los cristianos, viajes misioneros y el crecimiento del cristianismo por todo el Mediterráneo. Todo eso nosotros lo vemos en ese libro, que tiene muchos detalles que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Porque leemos muy rápido la palabra. Siga a la otra, pastora, por favor. Yo la puedo pasar entonces ahora. Ya le digo hold. Sí, pero me refiero, ¿la puedo pasar yo? Verifica. No creo. No, es que no tengo aquí forma de hacerlo. Bueno, déjame darle aquí. No me sale la forma. Está bien, tranquila, siga usted. Dice aquí, enfoque teológico. Uno de los grandes énfasis, de hecho, es la obra del Espíritu Santo, el cual guía, capacita, dirige y fortalece la iglesia. Un detalle aquí importante, como todos ustedes saben, porque todos son conscientes, ¿verdad? Que todos somos cristianos, somos conscientes del rol fundamental que juega el Espíritu Santo en la iglesia.
Cuando decimos el Espíritu Santo en la iglesia, estamos hablando del mismo Señor, el mismo Dios. Él es el que está con la iglesia. Como Jesús le dijo a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez resucitó. Entonces, ¿cómo está Cristo en la iglesia? Obviamente como espíritu, en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, algo que quiero enfatizar es que la iglesia se mueve gracias al poder del Espíritu Santo. Es el motor de la iglesia, debe serlo. Cuando una iglesia de forma particular, en este caso una iglesia local, deja de ser guiada por el Espíritu, la iglesia comienza a ser guiada por estrategias humanas. Y la gente se va cansando porque nadie puede ser cristiano a menos que no sea con el poder del Espíritu Santo. Grábese eso en la mente, hermano. Nadie puede vencer, nadie puede ser cristiano a menos que no sea por la obra del Espíritu Santo. Ninguno, ni que sea muy capacitado porque tenga 40 años en la iglesia. No tiene que ver con eso. Es que nosotros necesitamos tajantemente que Dios sea el que nos vaya guiando de forma particular y también de forma colectiva como iglesia. Amén, gloria al Señor Jesús. Una Sí. vez le doy a añadir a alguien, la pantalla vuelve. Pastora, déjeme, no hay otro, Intenta compartirla. déjeme compartir para ver si yo puedo abrir el archivo, porque el problema de esta laptop, que he tenido situaciones, es porque tengo que actualizar el paquete de Office. No me está presentando los archivos y eso se me ha complicado más. Pero bien, Sí, bueno, seguimos. intenta, porque el problema es que no puedo hacer las dos, no sé cómo hacer las dos cosas, que no se me salga la pantalla sin que deje de darle entrada a las personas que están haciéndolo ahora. Déjeme ver, porque entonces ahora no veo el archivo aquí y creo, como se lo mandé a usted, pero se lo mandé a usted después de otra laptop que tengo. Listo, déjeme ver aquí rápidamente. Tranquilo, mis hermanos, que esto es en vivo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado tesoro. De mandarle esto. Déjeme ver si yo puedo. Pero está muy delicado. Uno se mete en Meet y se sale entonces de WhatsApp. Oh, santo. Está muy ñoño esto, está muy ñoño. Bueno, sí, pastora, sí, vamos a seguir aquí. Déjame ver. Lo comparto. Vamos a esperar que salga, pero está bien. Sí, siga compartiendo, tranquila. Mire a ver si será usted le da entrada a la persona y vuelve y entra otra vez a la pantalla, tranquila. Cuando yo le voy cuando yo le doy a entrar a la persona, ella vuelve y se va. Está bien, tranquila. Entonces, ay, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tranquila, tranquila. Hágalo despacio, tranquila. Verifica, ¿se ve la pantalla ahí? Estás en mute, ahora estás en mute. ¿Se ve la pantalla? No, solamente se ve su perfil, hermana, pastora. Ahora se ve, ahora se ve. Déjalo ahí, tranquila. Lo puedes así pequeño, tranquila. Ahí yo no puedo darle entrada a nadie. Y ahí yo no veo la pantalla. Oh my God. Yo lo tengo aquí el archivo, yo puedo abrirlo por aquí, pero o sea, lo puedo en mis celulares que lo puedo abrir. Verifícate. Ahora sí, lo puedes dejar así si quiere, pastora, pequeño, déjelo así, tranquila.
Amén. Ok. Listo. Entonces, el enfoque teológico para seguir, ¿verdad? Uno de los grandes énfasis, de hecho, es la obra del Espíritu Santo, como yo le decía, el cual guía, capacita, dirige y fortalece a la iglesia. Entonces, una iglesia donde no está el Señor es una iglesia que está muerta. Espiritualmente está muerta, aunque se hagan culto, se canten canciones, está muerta. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que está a la puerta tocando es el que está afuera. Lamentablemente, Cristo estaba afuera de esa iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y eso pasa por muchas razones, pero ahora mismo no es el tema. Amén. Listo. También se destacan temas como la unidad de la iglesia, muy importante, fundamental, el poder de la oración, la predicación del reino, la centralidad de Jesucristo resucitado y la salvación para judíos y gentiles. Un punto importante aquí es la centralidad de Cristo resucitado. Nosotros hacemos énfasis en el Cristo resucitado, no el Cristo que lleva una cruz a cuesta, que se está muriendo, que a veces lo pintan por ahí, ¿verdad? Sabemos que la Iglesia Universal lo pinta como un sufriendo, llorando, ensangrentado. Ese fue ese momento cuando iba al Gólgota, al Calvario. Pero una vez Cristo murió en la cruz y dijo consumado es, a partir de ahí todo cambió. Y cuando Cristo obviamente expira y ya es sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Ahora nosotros vemos al Cristo resucitado, glorioso, el que venció la muerte, el que tiene en sus manos, dice él en Apocalipsis, tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. Yo soy, en otra palabra, yo soy el que determino quién va para allá y quién se salva. Amén. Gloria al Señor. Y Pablo dice algo importante en Corintios capítulo 15, que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. O sea, el enfoque de nosotros es ver a Cristo, pero verlo resucitado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Qué importante. Pastor, déjeme darle yo le puedo dar yo entrada a la persona ya para que no se salga de la pantalla. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Te sale a la solicitud de alguien? Sí, me da cuando viene una persona a entrar, a mí me sale aquí que yo puedo admitirlo, porque usted me puso como anfitrión, sí. Entonces, ese es el énfasis de la Biblia en el Nuevo Testamento, sobre todo después que Cristo resucita, ya Cristo está resucitado. Yo por eso no puedo ver a Cristo en mi corazón, allí cargando la cruz todo el tiempo, llorando, ay, qué triste. No, ningún triste. Es un Cristo victorioso, amén. Ese es el Cristo que tenemos nosotros. Y la salvación para judíos y gentiles, porque los primeros cristianos, como estaban compuestos de judíos solamente, ellos pensaban que la salvación solamente era para el pueblo de Israel. La próxima, por favor, pastora. Ese es el enfoque teológico en sentido general. La primera sección del libro, el nacimiento y expansión de la iglesia. La primera sección, de hecho, muestra cómo el mensaje de Jesucristo pasó de un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén a convertirse en un movimiento que comenzó a extenderse hacia judíos, samaritanos y finalmente a gentiles. Aquí vemos el cumplimiento de las palabras de Jesús. Me seré testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, República Dominicana. Seguimos. Acontecimiento sobresaliente en el capítulo 1. Jesús resucitado aparece durante 40 días. Y déjeme decirle, Pablo dice, por ejemplo, en una de sus cartas, que Jesús se le apareció como a 500 hermanos. El grupo que él dejó de discípulos eran como 500 aproximadamente. Ahora, ¿por qué el día de Pentecostés solamente fueron 120? Es una pregunta interesante que podemos hacernos. ¿Por qué el día de Pentecostés solamente fueron 120? Pero Pablo dice que se les reveló que fueron como 500 hermanos, que él se le apareció como a 500. Por lo que pasa también el día de hoy.
que a veces tenemos un culto, tenemos una actividad en la iglesia, bonito, que el Señor va ahí, va a llevar palabra, y no van todos los hermanos, va un grupo, porque siempre la gente que tengo ocupaciones, que tengo que lavar, que tengo que cocinar, que tengo que hacer esto, cuando debería ser lo primero, la prioridad debería ser estar en la presencia del Señor. Lo que fueron ese día de Pentecostés, como los 120, ellos se llevaron esa gran bendición de primero. Los otros tuvieron que buscarla después, pero ellos tuvieron ese gran privilegio, ¿verdad? De ser testigos de ese poder poderoso que se derramó el primer día. Dice aquí la promesa del Espíritu Santo, ascensión de Cristo al cielo, elección de Matías como el sucesor de Judas, personajes sobresalientes, Jesucristo, lógicamente, Pedro, Matías y Judas Iscariote, quien también hay una narrativa de Lucas ahí en Hechos cuando él se despide. Amén. Sigamos a la próxima. Capítulo 2, Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, acontecimientos sobresalientes, derramamiento del Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, podemos leer a su Biblia, ¿verdad? Porque, y no quiero ir tan rápido para que vayamos analizando algunos puntos. Dice, capítulo 2 de Hechos, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, algo importante, quizás, perdón, hay alguno que esté con esto confundido porque lo he escuchado en algunos hermanos. El Pentecostés no era una fiesta de la iglesia, era una fiesta judía, todavía sigue siendo una fiesta judía. Era una de las fiestas importantes que tenía Israel en el año, la fiesta de la semana, fiesta del Pentecostés, que significa 50. Ellos celebraban que estuvieron en el desierto andando en tiendas. Eso ocurrió aproximadamente 50 días después de que salieron de Egipto, aproximadamente. Admitir. Aquí admitir. Ahí está. Gloria al Señor. Entonces, el Pentecostés, como yo le decía, es una fiesta completamente judía. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos otra vez. Listo. Completamente judía. Y el Señor, obviamente, aprovechó esa fiesta que se reunían muchos judíos de todas partes del mundo conocido para derramar allí el Espíritu Santo. Y con ello, hermanos, nació la iglesia. Ese fue como el día que el Señor inauguró la iglesia, ¿verdad? Dice acá, derramamiento del Espíritu Santo, hablar en diferentes lenguas, en este caso idiomas, sermón de Pedro, que fue el primero. Bien, entonces, como dice el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No solamente estaban juntos, también estaban unánimes, que es fundamental, o sea, con un solo propósito. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, estaban allí esperando, alabando al Señor con libertad, pero estaban de forma organizada, sentados, dice aquí la palabra. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego, dice como de fuego, haciendo una metáfora, una comparación. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. La iglesia necesita ser llena también en ese tiempo, renovada con el poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo le dijo, y recibiréis poder, pero recibiréis poder, el verso que leímos al principio, esa palabra que aparece allí, poder, del griego es dunamis, que significa dinamita. Es un poder, hermano, que transforma, que explota todo lo malo. Que si hay cadenas se van a romper con ese poder. Amén. Eso no fue de que paño tibio, ay sí, ustedes van ahí a aguantar como puedan. No, 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 no. Cristo le dijo a ellos, a los discípulos, ustedes recibirán dinamita. Ustedes ven esa montaña cuando van a hacer esos grandes túneles y eso le meten dinamita allá y la entierran y luego la hacen explosionar. Y eso todo se va. Hermano, eso tiene un poder incalculable. Ese es
parecido al poder que hace Dios en la vida del cristiano con su espíritu, pero ya de forma espiritual. Eso, una persona que va a la iglesia, yo por eso digo, hermano, hay que tener, bueno, uno puede juzgar a simple vista, lógicamente, pero una persona que está en la iglesia, una persona que ya lleva un tiempo, ya no es que llegó ayer y se arrepintió, ya no, es que lleva un tiempo, la iglesia bautizada y todo, vamos a poner 3, 5 años, 8 años, 10 años, y todavía la persona arrastra cosas de su pasado, su vida antigua, pero no cosas quizás de su carácter, sino cosas de atadura. Ay, que todavía no puede dejar la pornografía, que todavía no puede dejar el cigarrillo, la cerveza. Hermano, esa persona hay que ver si realmente recibió el Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a ellos que ustedes van a recibir un poder. Ese poder no es solamente para estar poniendo la mano sobre la gente y hacer milagros y manifestar dones. Eso es parte. Ese poder también tiene que ver con la transformación espiritual que debe haber en mi vida. Que ya yo conozco a Cristo, que ya no estoy gobernado por las fuerzas de las tinieblas. Amén. Eso es importante que lo tengamos presente. No es posible que tengamos un tiempo caminando con el Señor de años y sigamos arrastrando los mismos problemas que teníamos cuando éramos inconversos. Hay algún fallo allí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y yo no digo que los cristianos cometamos errores, no, todos cometemos errores, pero hay ataduras que vienen ya de la persona, de su vida antigua, que Dios tenía que haberla ya roto. Hay que ver qué ha pasado ahí. O si la persona no ha dejado que Dios lo transforme completamente, ¿verdad? Porque también se dan esos casos. Pero sigamos adelante. Dice aquí, sermón de Pedro. Importante es que el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés y eso trajo como resultado, no fue que se levantaron muertos, al menos en ese momento. No es que sea malo, eso es parte de, pero si ustedes analizan las 2 veces que Dios derrama el Espíritu Santo aquí en los primeros capítulos, al final lo que hay es un número grande convertido, de nuevos creyentes. Si usted lee todo el capítulo 2, primer discurso de Pedro, a partir del verso 14, al final del capítulo, dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. Eso fue una cosecha que hubo allí, ¿verdad? Esa primera cosecha que apareció el día de Pentecostés, como 3,000 personas, porque en última lo que Dios quiere es que la gente sea salva. Amén. Gloria al Señor. Por eso yo personalmente no predico un Dios milagrero, aunque Dios sabemos que hace milagros. Si Dios quiere levantar muertos, lo levanta. Si Dios quiere restaurar vida, la va a restaurar. Lógicamente, Él lo hace. Pero el énfasis, lo que quiero decir es que la prioridad de Cristo en la predicación de la palabra es que la gente entiende el evangelio y se arrepienta para que sea salva. Como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempo de descanso, que es lo mismo, de consuelo. Pero el énfasis de la predicación debe ser el arrepentimiento de la gente, que la gente sea salva, porque hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Amén. Seguimos. Conversión, ahí lo dice, de unas 3,000 personas en el primer en el capítulo número 2, al final. Personajes principales: Pedro, los apóstoles, judíos, peregrinos de muchas naciones. Amén. Sigamos a la próxima, mi querida pastora. El capítulo 2 es el más significativo de la primera sección. Recuerde que estamos estudiando la primera sección. De hecho, el Espíritu Santo cae sobre los 120. El don de lenguas convoca a judíos de toda la diáspora. La diáspora eran los que vivían en el extranjero, en otras naciones, pero que seguían siendo judíos, quienes escuchan en sus propias lenguas o en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Arrepentimiento y bautismo. El mensaje apostólico es consistente. Arrepentimiento, que significa cambio de mentalidad, metanoia, seguido del bautismo como acto de fe pública. Esto aquí va combinado. Hay gente que dice, ay, el bautismo salva.
eso es parte fundamental de la salvación, eso va combinado, porque yo le estoy diciendo al mundo públicamente que yo me estoy uniendo con Cristo en la semejanza de su muerte a través del bautismo. El bautismo es algo que va enlazado. Después del arrepentimiento viene el bautismo. Amén. Enfoque del escritor en esta primera sección. Lucas describe la iglesia naciente como una comunidad definida por 4 pilares. Y lo vamos a ver al final del capítulo 2. Lo voy a invitar. Tengan su Biblia abierta porque este es un estudio bíblico realmente. Dice, número 1, la doctrina apostólica. Número 2, la comunión, unión de la iglesia como cuerpo. El partimiento del pan, amor ágape, ese amor entre los hermanos, ese amor filial, ¿verdad? Compartían todas las cosas en común. No había eso de que no, yo no me junto con este grupo ni con aquel. Y las oraciones, capítulo 2, dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me gustaría que alguien ahí de la sala me lea del capítulo 44 al 47, por favor, y así también me ayudan, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, amén. El pastor va a leer. Amén, gloria al Señor. Pastor, del verso 44 al 47, por favor. Al 47. Y leemos el nombre poderoso de Jesús. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, pastor. Qué lectura más bonita. Yo no sé si usted, yo siento a Dios cuando yo escucho esto. ¿Cómo era la primera iglesia? Mire cómo dice. Qué linda esa lectura, hermano. Oye, cómo dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No había ese problema que tenemos ahora, que no, que yo soy de este grupo, soy de aquel, y esas divisiones que nosotros hemos hecho. No, hermanos. Esa coinonía entre los hermanos, del compartir el pan con sencillez, dice la palabra, y alegría en los corazones. Y déjeme decirle, miren cómo dice aquí, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La misma gente de alrededor, los vecinos, decían, esta gente están bendecidos por Dios, son un grupo unido. Y dice, como consecuencia, dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día lo que habían de ser salvos. O sea, ellos prácticamente no predicaban. Ellos vivían una vida en coinonía, en armonía, y estaban compartiendo el pan y siempre orando. Y la gente decía, wow, pero ¿por qué la gente lo va a notar cuando hay unión en el pueblo? La gente decía, wow, yo quiero pertenecer a ese grupo. Qué lindo canta, qué lindo comparten la comida. Cómo se juntan y hablan de todos los temas. Qué lindo. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvo. Hermano, cuando hay unión en la iglesia, cuando hay esa coinonía, ese amor fraternal, ese ser de mi hermano, sacrificarme por mi hermano, por mi grupo, eso Dios le gusta y Dios añade a la iglesia crece cuando está así. Pero cuando estamos cada quien por nuestro lado, no hay forma de que la iglesia crezca. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, eso es algo muy bonito que debemos tener en cuenta también nosotros en este tiempo. Ahora, algo importante aquí que le voy a hacer mención, porque tenemos que analizarlo todo. O sea, la Biblia se hizo fue para que uno analice todas las cosas. Hay algo que ellos hacían en ese mismo ambiente muy bonito y todo, pero que después le costó caro. ¿Qué era lo que ellos hacían? Que después ellos tuvieron que dejar de hacer eso. Dice aquí, dice, el verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
ese texto no es que esté mal en sí lo que estaban haciendo, pero ¿por qué los judíos hacían eso, lo del primer siglo, los cristianos? Porque ellos creían que el Señor Jesús iba a volver a Israel como le prometió en ese primer siglo. Como el Señor viene, para que yo tengo estas cosas, yo lo voy a compartir con mis hermanos, el que tenga necesidad, vamos a repartir todas y a compartirlo. Eso, la intención no era mala, pero si usted se pone, sigue leyendo el libro de los Hechos, usted va a ver más adelante cuando el apóstol Pablo está ya haciendo los viajes misioneros, que él tiene que hablar con la iglesia de Corintio y otras iglesias para reunir ofrendas para que se la manden a Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén se empobreció por eso. Vamos a estar también claros por eso, porque la gente dice, varón, pero la Biblia dice esto aquí de la primera iglesia, pero no sé por qué ahora no lo hacen los líderes y los hermanos. Lo que pasa es, como le digo, ellos cometieron un error en cierto modo con esto y lo hacían de buen corazón, pero porque creían que Cristo volvería en su segunda venida en el primer siglo. Amén. Por eso era que vendían todo y lo repartían. No significa que nosotros no podemos ser desprendidos y ser generosos, debemos serlo, pero Dios también le da una sabiduría de cómo manejarse en la economía de una forma equilibrada. Es a eso que me estoy refiriendo. Amén. Entonces, por eso le decía, todo en la vida tiene su explicación. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la otra, pastora. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, pero ya vamos a dejarlo para el final porque son 52. Bueno, mi hermano Adonis por ahí tiene algo, pero espérese un momentito ya, mi hermano Adonis, que ya falta poco tiempo. Son 52. Voy a terminar con esta diapositiva y entonces ahí terminamos la clase de hoy. Amén. Dice aquí, el capítulo 3 empieza con la curación de un cojo en el templo, ¿verdad? En la puerta la hermosa. El enfoque, el poder de Cristo resucitando o resucitado, del Cristo resucitado, manifestado a través de los apóstoles. El Señor estaba haciendo obra a través de ellos. Pero como yo decía ahorita, vamos a seguir leyendo. La sanidad del cojo sirve para dirigir la mirada a Jesús, no a los apóstoles. El enfoque no es que la gente me mire a mí cuando Cristo me usa. Ay, el Señor me usó, va, es un varón de Dios. Dios lo usa, ese varón haciendo milagros y todo el mundo corriendo atrás del hombre que es de Dios porque Dios lo usa. No, hermanos. Todo hijo de Dios que nació de nuevo, que conoció a Cristo, que es testigo del poder de Dios, como debe serlo todo cristiano, la Biblia dice que las señales lo siguen a él. Amén. Yo no debo seguir detrás de las señales. Ay, corriendo, vamos para allá que hay una campaña, un culto de milagros. No. Las señales me siguen a mí porque yo soy hijo de Dios. Yo también creo en el poder de Dios y Dios a mí me usa, también me puede usar. Si yo conozco el poder de Dios para sanar, para echar fuera demonios, para lo que sea. Dios me puede usar si es su voluntad. Ahora, el enfoque nunca debe ser la persona, yo, Pavel. No es que la gente vea que yo sí, cuando estoy ahí ministrando, ahí sí Dios se manifiesta. No, hermano, no caigamos en eso, por favor. Porque el poder es Dios el que lo da y Él lo utiliza como Él quiere y a quien Él quiere utiliza. Amén. Siempre grabémonos esto. El que Dios usa una persona haciendo milagro, eso no es un termómetro espiritual para nosotros decir si es una persona muy de Dios o no. Eso no es. Cristo dijo fue por sus frutos lo conoceréis. Es importante que hagamos énfasis en esto. La sanidad del cojo sirve para dirigir la mirada. Además, el milagro no es el punto final, sino el punto de apertura para el testimonio del poder de Jesús. Porque recuerden que a los discípulos, por eso los del Sanedrín, escriba y fariseo, lo agarraron, lo metieron en la cárcel. Después el Señor hizo un milagro, pero ellos le dijeron, es que tenemos que hablar de Cristo porque Él es. Entonces, al final, realmente lo que se buscaba era eso. En esto Pedro aprovecha para dar su segundo discurso y termina dando como fruto a 5,000 personas. 5,000 discípulos más se unieron o sea, 5,000 judíos se unieron a la fila de los discípulos. Capítulo 3, verso 19. El nombre de Jesús en la teología semita o de la Biblia, el nombre representa la naturaleza y autoridad de una persona. Actuar en el nombre de Jesús significa actuar con su autoridad y con su poder.
Por eso tenemos que invocar el nombre de Jesús en lo que vayamos a hacer, sea leyendo la palabra, sea orando por un enfermo, sea echando fuera un demonio, sea siendo bautizado, como dice la Biblia, porque todos los discípulos bautizaron invocando el nombre de Jesús, porque está invocando el poder de ese nombre a quien pertenece. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por hoy vamos a dejarlo ahí, pastora, para que los hermanos tengan tiempo ya, esos 15 minutos, ¿verdad? De dar su opinión o preguntar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Empecemos con mi hermano Adonis, que levantó la mano ahorita. Vamos a ver. Amén, Dios le bendiga. ¿Me Amén, escuchan? amén. Amén, le escuchamos. Amén. Me ha parecido interesante. O sea, el estudio realmente es bastante edificante, muy claro. Me ha parecido interesante, hermano, para ver una parte que usted mencionó, que no la había considerado así. O sea, no tenía ese entendimiento hasta el momento, pero bueno es Dios que a su tiempo nos da a entender las cosas. Y es la parte en donde los hermanos empezaban a vender sus propiedades y demás. Como usted claramente aclaraba, la obra estaba bien, el propósito estaba bien, pero quizás ellos no tenían tanto el entendimiento porque ellos, ¿verdad?, vendían sus propiedades teniendo la idea de que el Señor iba a venir en ese siglo, como bien claramente decía. Y esto uno lo puede conectar con lo que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, que parece ser que también tenían un pensamiento parecido. O sea, aparte de que ellos no sabían el qué pasaba con las personas cuando morían, estaban al parecer entristeciéndose como los demás, Pablo le aclara esto, pero también le manda encarecidamente a aquellos que no querían trabajar andando desordenadamente, incluso el no trabajar de esa manera es como un tipo de desorden. Entonces miren el contraste en el que usted mencionaba cómo muchas personas o cómo las personas, los discípulos hallaban favor delante de los demás. Entonces, en esta iglesia de Tesalónica parece ser que era todo lo contrario. Parece ser que los hermanos estaban cayendo muchos en descrédito, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, la gente diciendo, no, Cristo viene, ¿para qué yo tengo que construir una casa? Por decirlo así. Cristo viene, ¿para qué yo tengo que comprarme un vehículo? Ok, Cristo viene, pero el hecho de que Cristo venga no indica de que nosotros sosegadamente debamos trabajar para comernos nuestro pan. Entonces, creo que es muy importante que entendamos eso. Excelente análisis y lo conectaste muy bien con la carta a los tesalonicenses, mi hermano Adonis, correctamente, porque eso que tú mencionas, por ejemplo, era un desorden que se estaba formando en la iglesia y estaba provocando problemas, porque habían hermanos que, como nosotros decimos aquí los dominicanos, nos decimos, se estaban guiando de loco para decir, el Señor viene, ya yo no voy a trabajar, pero iban de casa en casa buscando el moro y buscando lo que necesitaban y haciendo cuentos. Y Pablo tiene que corregir eso, porque nosotros, hermanos, tenemos que tener la sabiduría de Dios para entender los tiempos. Yo tengo que estar viviendo normal en la tierra, como que Cristo va a durar 50 años, y tengo que estar preparado espiritualmente, como que viene hoy mismo. Entonces, ese balance que hay que tenerlo pendiente. La pastora creo que quiere hablar, o el pastor Cristian. Sí, amén. E igual que el hermano Adonis, no había visto ese pasaje de esa misma manera, que bueno, ¿verdad? Que el Señor nos permite conocer esas cosas. Y ciertamente en estos tiempos, ¿verdad? Las personas tienden a distorsionar este proceso, ¿verdad? De dar, y Dios nos manda a que seamos buenos mayordomos, ¿verdad? De lo que Él nos da, de lo que pone en nuestras manos, y entendiendo, ¿verdad? Que para este tiempo, o sea, en ese momento ellos vendían las cosas y las daban, las donaban a los necesitados, pero en estos tiempos ya tenemos los que piden y los que esperan y los que quieren y los que buscan las cosas fáciles. Entonces ahí es un poco más complejo. El Señor a mí me trabajó conmigo en esa área porque muchas veces, no sé si yo lo había mencionado anteriormente, muchas veces yo era de las que veía la necesidad y quería correr a cubrirla, ¿verdad? Pero tenemos que tener el discernimiento de parte del Espíritu, la guianza y la buena mayordomía, porque muchas veces pretendemos hacer algo bueno, porque no es malo dar,
pero tienen que ser guiados por el Espíritu Santo porque quizás el Señor está permitiendo que ocurra esa necesidad en esa persona para que sepan a dónde tienen que acudir, que es al Señor, que no es al ser humano, no es algo terrenal, sino que hay personas que el Señor permite que pasen por necesidades para que tengan que irse a los pies del Señor y que el Señor sea quien les supla. Pero a veces uno pues quiere ser bueno y tiende a querer ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tiempo es, si tenemos algo, ¿verdad? Porque no vamos a dar de lo que nos sobra. Pedirle al Señor guianza, sabiduría. Señor, guíame, dime quién es la persona, ¿verdad? Que tiene esa necesidad. Llévame hasta donde esa persona que tiene necesidad para poderla suplir. Porque se recogen diezmos, se recogen ofrendas, y yo sé que ese es otro tema, ¿verdad? Pero es el Señor el que tiene que guiar la iglesia para poder suplir esas necesidades. Ahora mismo la iglesia, y lo tengo que decir, ¿verdad? De manera general, la iglesia está sufriendo un jamaquión, por decirlo así, con relación a eso de dar y de las ofrendas y del dinero, ¿verdad? Estamos viendo a través de las redes sociales, de las noticias, de los reportajes, del uso que le dan los pastores al dinero, los lujos y demás, y no nos podemos confundir, no nos podemos dejar llevar por esas cosas, ¿verdad? Yo no soy quien para comentar ni para juzgar la vida ni de cómo utiliza las finanzas cada persona, pero sí estamos llamados a dar, a ayudar a personas que están necesitadas, pero siempre y cuando sean guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que estar claros de que hay mucho necesitado, pero también hay muchos buscones. No sé cómo se le dice en República Dominicana, pero sí hay muchos que, igual, sí hay muchos que, mira, están buscando la más mínima oportunidad, ¿verdad? Y si uno es de corazón blandito, la más mínima oportunidad para poder aprovecharse de eso. Pero hermano, tenemos que dar, igual que tenemos que servir, ¿verdad? A nuestro prójimo, pero con discernimiento, con guianza del Espíritu Santo y tener buena mayordomía. Dios les bendiga. Excelente aporte, pastora. O sea, también como decía Adonis, o sea, mire que usted mencionaba algo importante, algo muy importante. La hermana Carla levantó la mano, ahora le voy a dar la oportunidad. Usted decía, en el principio, los discípulos, los hermanos, vendían sus cosas y la traían a la iglesia. O sea, ellos querían bendecir a otros. Ahora es lo contrario, la gente quiere que lo bendiga a él. Y el pueblo no entiende, porque también hay que mencionarlo, el pueblo no entiende que dando es que Dios lo bendice. Amén. Pero lógicamente tenemos, como usted decía, que tener un balance y sabiduría, guianza del Espíritu Santo para dar de acuerdo a nuestra posibilidad y también enfocar la necesidad en los demás. Porque siempre habrán pobres. Cristo lo dijo claramente la vez que estaban ungiendo sus pies con el perfume caro de nardo. No. A los pobres siempre lo tendréis y a eso vamos. Entonces no se va a eliminar eso, pero podemos ser guiados por Dios para cubrir necesidades. La hermana Carla de los Santos levantó la mano. Amén. Buenas noches, Dios bendiga. Amén, amén, hermana. Mira, porque es más como una experiencia personal. Y era que yo de joven, a mi tierna edad de 13 o 14 años, solía vivir. Se paró, hermana, no se escucha. ¿Será el internet? Porque veo que... Como por decirlo así, como los judíos de los Corintios. No para que era, sino más bien como esa duda. ¿Se me escucha? Lo que pasa es que a veces creo que es por el internet que está como saliendo y entonces se frisa de repente. Eso es lo que está pasando. Sí, no se escucha Okay. bien. Pero díganos, ahí se escucha. Ahí. Entonces yo pensaba que para que yo acumulara logros, reconocimientos en esta vida, y ya pronto me iba con Dios, siendo yo también miembro de la iglesia. Y luego yo me acerqué así con esa duda y esa ansiedad a una pastora para mi congregación, y ella como que me explicó que eso mismo, que aunque si nos vamos en algún momento, como que ahora tenemos que seguir trabajando, porque no sabemos cuándo. Exactamente, o sea, el Señor lo que hace es que nos enfoca
nos aterriza. Yo voy, yo vengo, el Señor viene pronto. O sea, en otra palabra, estén preparados, estemos preparados, estemos como esa virgen. Y miren que las vírgenes, hermano, él se tardó en llegar, el novio, en la parábola de las vírgenes. Y las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron las 10. La diferencia fue que habían 5 que de forma inteligente o prudente, como le llama la Biblia, ellas guardaron aceite en sus lámparas, ¿verdad? Que en las acciones de los creyentes, las oraciones, la búsqueda que tenga usted con el Señor, esa relación que debe cada día más ampliarla. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. No olvidar lo de Dios por las cosas materiales, pero no significa que no voy a atender también las cosas que son propias del ser humano. Por eso Pablo le dice, hay muchos que están andando desordenadamente y por eso dice el verso que el que no trabaje, que no coma. Pues fájese a organizar su vida y proveer para los suyos, que también dice la palabra. Y que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. Yo debo proveer, yo debo preocuparme por mi vida material también. Y algo importante, hermano, que lo voy a hacer aquí, para ya terminar la idea, y es que cuando la Biblia habla de salvación en la Biblia, normalmente está hablando de todo un paquete. Nosotros lo vemos solamente como la salvación espiritual del alma, y es verdad que es lo más importante. Pero la Biblia no deja de lado la parte material del hombre. Es una salvación integral que Dios quiere hacer con el ser humano, que nosotros podamos vivir dignamente como seres humanos. Entonces, esa parte también creo que tenemos que enfocarla. No sé si alguien tiene otra opinión, un aporte o una pregunta. Creo que también está ahí, el pastor Cristian está calladito ahí, pero también tiene lo suyo ahí en la recámara. Dios le bendiga nuevamente. Sí, Amén. eso que usted mencionó, yo meditaba en eso también, ¿verdad? Porque por eso es que yo siempre suelto a los hermanos el mandato bíblico de escudriñar la palabra del Señor, no leerla, porque mientras íbamos hablando de eso, de cómo se comportaba la iglesia, ¿verdad? Del primer siglo, la palabra te dice bien claro, ese texto que te acabo de mencionar, que el que no trabaje, pues que tampoco tenga derecho a comer. Entonces parece que ese no lo tocan, ¿me entiendes? Ese verso no se han tropezado, como yo digo, con él. Y el otro es, dice la palabra que el Señor es quien pone en el corazón del ser humano el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces tenemos alguna necesidad y nos olvidamos del Señor y salimos corriendo donde nosotros pensamos que podemos recibir, ¿verdad?, la ayuda, y vamos nosotros mismos humanamente a hacerlo. A donde lo primero que debemos de hacer es irnos de rodillas primero a poner esa necesidad, ¿verdad? Como el Señor dice, que pongamos todas nuestras cargas sobre Él y todas nuestras peticiones. Como dice la palabra, dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. El Señor conoce de qué tenemos nosotros necesidad. Y cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y aprendemos esas cosas a través de escudriñar la palabra, recibimos esa enseñanza, y ahí nosotros nos vamos dando cuenta de que no necesitamos tanto para nosotros habitar en este planeta, que es por un tiempo, por espacio de un tiempo. Aquí no estamos eternos. Aquí nosotros estamos buscando para regresar al lugar de donde vinimos. Y la palabra de Dios, la enseñanza que el Señor nos ha dejado para nosotros poder retornar de nuevo a ese lugar. Pero muchas veces nos olvidamos que a este mundo vinimos, como dice la palabra, sin nada. Y nada nos vamos a poder llevar de nuevo. Y ese otro punto para concluir, de que nos preocupamos, ¿verdad?, de la espiritualidad, pero nos olvidamos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. O sea que el mismo trato, la misma condición, el cuidado que le damos a la vida espiritual, tenemos que dársela también al estuche donde vive esa alma y ese espíritu. Porque como usted acaba de decir, es un paquete. Tenemos que cuidar. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Buen aporte han tenido todos. Es lindo cuando podemos hacer esta sala así, ¿verdad, pastora? Todos compartimos y damos nuestra opinión. Cada quien puede aportar algo y entre todos formamos este edificio que estamos haciendo. Amén.
Así que yo creo que ya es tiempo, son las 9:10 para no pasarnos mucho. Sigamos estudiando el libro de los Hechos y le voy a pedir a los hermanos que léalo en su casa, estudie, investigue. Y también usted puede decir, yo voy a ir el miércoles próximo, voy a ir con unas preguntas aquí porque estoy estudiando. Eso es lo que queremos. Póngamela difícil, vamos a todo el mundo aquí a jalarnos los moños, como decimos popularmente aquí en el país, para poder aprender, porque usted también me aporta a mí, amén. Así que entre todos podemos seguir avanzando. Amén, pastora, para que usted ya desde conclusión. Amén. Amén, amén. Le voy a entonces dejar la parte a mi esposo, el pastor, para que él pueda orar y ser despedido. Se acaba de ir la luz, así que hasta aquí llega. Hasta aquí, justamente. Así que adelante, De la pastor. misma comunión. Amantísimo y soberano Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos reunirnos, Padre de la gloria, para aprender de tu poderosa, transformadora, ungida, bendita y única palabra, la cual abre nuestro entendimiento, la cual nos capacita, la cual nos conduce al camino de la verdad absoluta. Bendito sea tu santo nombre. Yo te pido, Dios mío, que esta enseñanza que hemos recibido en esta noche, Padre Santo, sea, Padre de la gloria, de bendición y de crecimiento para nuestra vida espiritual. Continúa bendiciendo, Padre Santo, a nuestro hermano Pavel, para que él continúe recibiendo de ti ese potencial y esas enseñanzas para transmitírnosla a nosotros, Señor Jesús, y que cada uno podamos aprender cada día esa palabra, atesorarla y ponerla por obra. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho a todos los hermanos y sigamos adelante. No se pierdan el próximo miércoles. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias a todos. Bendiciones. Amén. Dios le Adiós, bendiga. Padre. Bendiciones. Adiós, hija. Te amo. Yo también. Bye, bye. Dios bendiga a todos. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos de la senda antigua por ahí. Aleluya. Amén, Dios bendiga. Bye, bye. ¿Y esto qué es? Pero tan vacío.